Y vamos a estudiar la palabra de Dios hoy en el libro de los Proverbios. Y vamos a estudiar 3 diferentes versículos que están relacionados. Proverbios 11, 13. Están sus boletines si quieren ver, pero Proverbios 11, 13, 18, 8 y 20, 19. Entonces vamos a leer esos 3 versículos primero y después vamos a enfocarnos en cada uno. Leyendo 3 versículos en el libro de los Proverbios, empezando con Proverbios 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 18 y el versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y finalmente en Proverbios 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Vamos a orar y pedir la ayuda de Dios en esta predicación. Padre Celestial, danos fuerzas físicas, fuerzas mentales, Señor, para entender tu palabra. Y ante todo, Señor, obra en nuestros corazones. Revélanos tu voluntad, revélanos nuestro pecado y danos, Señor, el poder para vivir más conforme a tu palabra y más conforme a tu voluntad en nuestras vidas y en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Una vez un predicador sacó un tubo de pasta de dientes, exprimió todo en un recipiente. Después pidió que por un voluntario, le dijo que viniera y que regresara toda la pasta de dientes al tubo otra vez. Solamente no pudo hacerlo. Y el predicador dijo, el chisme es igual. Con las palabras salen de nuestras bocas, son como la pasta de dientes. No se pueden regresar. Cristo mismo dijo en Mateo 12, 36 que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y mientras es bien importante entonces lo que decimos. Y creo que Dios nos lo está enfatizando porque Rubén predicó del mismo tema hace 15 días de la lengua del capítulo 3 de Santiago. Todos nosotros, todo cristiano, sin excepción, luchamos con nuestras bocas, como decimos. Y mientras hay muchas facetas de cómo usamos la lengua y a veces cómo pecamos con la lengua, hoy vamos a enfocarnos específicamente en el tema del chisme, como ya leímos en esos 3 versículos en el libro de los Proverbios. Ahora, ¿qué es el chisme? Como siempre es muy importante tener la definición precisa, ¿verdad? Y creo que especialmente en ese tema es bien importante porque en mi experiencia me he dado cuenta de que muchos chismosos honestamente no creen que estén chismeando. También a veces lo hacemos y no nos damos cuenta. ¿Por qué no lo hacemos a propósito? Yo creo que es importante admitir eso. Yo dudo mucho de que en nuestra iglesia tengamos un gran problema de que personas que van chismeando por gusto. Pero a veces lo hacemos por ignorancia. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Aún así, deberíamos querer cambiar entonces, ¿verdad? Deberíamos querer arreglar eso y darnos cuenta de lo que es nuestro pecado. Me gusta mucho una definición del chisme que leí. Dice, el chisme es revelar información que no me compete a mí compartir con otros. Así como ser parte del chisme al escuchar esa información. Okay. Otra vez, pues bien importante, el chisme es revelar información que no me compete a mí compartir con otros. Así como ser parte del chisme al escuchar esa información. Tenemos 2 partes. Primero nos muestra claramente lo que es chismear, es compartir información con otros que no necesitan la información.
Pero también enfatiza la definición que igual somos parte del pecado del chisme al escucharlo. Yo no lo dije, no, pero lo escuchaste. Y es igualmente pecaminoso decir el chisme o escuchar el chisme. Ya leímos en Proverbios 11 y el versículo 13, dice que el que anda en chismes descubre el secreto. Es decir, no todo se habla. Lo difícil, y entiendo muy bien, es que vivimos en un mundo pecaminoso. Vivimos en un mundo en donde hay abuso. Vivimos en un mundo en donde hay mucha manipulación de información. Y tenemos que admitir todos nosotros que tenemos antecedentes. Todos venimos de ciertos lugares con ciertas experiencias. Solamente tenemos que entender ese versículo bíblico en su contexto bíblico. No está diciendo que hay que guardar todo en la vida secreto, ni en la iglesia tampoco. Que recordemos que los proverbios son dichos sabios, usados para enseñar principios bíblicos, pero no debemos tomar este principio y manipularlo para abusar y controlar a otros. Para dejar esto muy claro. Entonces, sin duda hay cosas de que sí tenemos que hablar, pero no todo. Y para ser muy preciso, no solamente que no todo se habla, no todo se habla con todos. Ahí está la clave. Como cristianos necesitamos el discernimiento de lo que deberíamos decir y con quién. Porque si no guardamos la lengua podemos lastimar a otros. Hay un tiempo para todo, dijo Salomón en Eclesiastés. ¿Recuerdan? Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiera bajo el cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Y más adelante dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay un tiempo para todo. Hay tiempo para hablarlo, hay tiempo para callarnos. Y es una prueba de si somos sabios o no, si hemos aprendido cuándo se debería hablar y cuándo se debería callar. Podemos ver todos entonces, tenemos mucho en que madurar, ¿verdad? Todos nosotros en esta iglesia y en todo el mundo. Nadie es completamente sabio en este punto. Debemos estar creciendo y madurando en ese discernimiento. Entonces les recuerdo la definición de chisme, después veremos cómo debemos obedecer esos versículos. El chisme es revelar información que no me compete a mí compartir con otros, así como ser parte del chisme al escuchar la información. En resumen, lo que vamos a ver hoy en la palabra de Dios es que el chismoso peca y debe de ser ignorado y confrontado. Primero, el chismoso muestra falta de discernimiento. Empezamos con este principio porque creo que es muy apropiado y real empezar con este que es el problema para muchos. Muchas veces el problema para nosotros en la iglesia es la falta de discernimiento. Aquí no estoy hablando de una persona que chismea por gusto. Como dije, yo dudo mucho que eso suceda mucho aquí entre nosotros. Yo creo que muchos cristianos chismean y ni se dan cuenta. Pero la falta de discernimiento que todos otras veces tenemos no es algo que podemos justificar tampoco. Tenemos la información, tenemos la palabra, tenemos que ser confrontados y aprender. Aquí estamos en Proverbios 11:13, este primer versículo que leemos. Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. O también es traducido en otra traducción, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Ahora, pregunta, y responden honestamente en sus corazones. ¿Cómo te suena eso? El de espíritu leal oculta las cosas. ¿Cómo te suena? Sé honesto. A veces puede sonar para nosotros como que ese proverbio está elogiando ocultar cosas y está reprendiendo revelar la verdad. Pues tenemos que entender a lo que se refiere con la palabra secreto. Se refiere aquí a algo compartido con una persona en confianza. Aquí no está hablando de secretos que no se deberían guardar, como hablamos con sus hijos, ¿verdad? Los hijos deberían saber, no guarden secretos de sus papás, porque no queremos que sean manipulados o que se abusen de ellos.
no está hablando de eso. Se refiere a cosas que a nosotros no nos competen platicar con otros porque no les corresponde enterarse del asunto. Hay cosas en la vida, en la iglesia, que solamente involucran a dos personas. Entonces, las dos personas guardan el asunto. No van revelando el asunto a nadie más. A nadie más. Hay cosas que involucran el liderazgo de la iglesia y una persona, una familia. Entonces, el liderazgo de la iglesia y la persona o la familia no van revelando el asunto a toda la iglesia. El secreto se guarda. No secreto malo. Y simplemente que no corresponde a otras personas saber lo que está sucediendo. No tiene nada que ver con ellos. Yo menciono el liderazgo de la iglesia a propósito porque nosotros como líderes tratamos muchas veces, tratamos con muchos temas y con muchas personas. ¿Ustedes creen que los ancianos de la iglesia deberían ir avisando a toda la iglesia de todo lo que platicamos con todos? No, claro que no. ¿Creen que deberíamos estar hablando con miembros de la iglesia de cosas que platicamos con otros miembros de la iglesia? No van a tener confianza en nosotros entonces, ¿verdad? Si vamos platicando con todos. A veces esto lleva al liderazgo a ser malentendido. A veces alguien puede tener una idea de algo que está sucediendo en la iglesia y después no ve los resultados que está esperando, no ve la decisión que está esperando y es muy fácil juzgar al liderazgo que no ha hecho algo correcto. Y claro, no somos infalibles, lo admitimos sin problema. Pero muchas veces la razón por la cual no se entiende es porque no tiene que ver contigo. Y no tienes la información y ni necesitas toda la información, no te corresponde saber. Y nosotros no debemos revelar el secreto, no debemos platicar con todos un asunto que solamente entre ciertas personas, solamente para que ustedes piensen bien en nosotros. El liderazgo de la iglesia está expuesto muchas veces a ser malentendido, atacado y criticado porque no compartimos toda la información con todos porque no les corresponde. Espero que no suene como hacer excusas por nuestras decisiones, pero creo que es una aplicación muy importante porque ya que tenemos ancianos y cosas son diferentes, a veces hay malentendidos, lo hemos visto. Pero el liderazgo de la iglesia también tenemos que tener mucho cuidado a no caer en el pecado de chisme, porque imagínense los problemas que pueden surgir si los ancianos van chismeando con otros, porque tenemos mucha información que no deberíamos estar compartiendo con otros. Queremos ser, como dice el proverbio, aquellos de espíritu fiel para ocultar estas cosas. Ahora, yo sé que es muy fácil escuchar eso a la luz de problemas pasados y el tipo del mundo en que vivimos y pensar que, ustedes quieren protegerse y no rendir cuentas. Bueno, prometemos pluralidad de ancianos que nos ayuda a tomar decisiones juntos en vez de una sola persona, que es muy peligroso. En segundo lugar, un miembro tiene derecho aquí en esta iglesia a presentar evidencia ante los ancianos y pedir que escuchemos su preocupación y defensa de opinión, sin ningún problema. Ahora, no presentes esta evidencia ante otras personas y compartiendo tu defensa de opinión con otros. Ve primero con los ancianos. Pero vengan, es que vamos a escucharlos. Y cuando haya pecado serio, oramos que no. Si no hay solución en la iglesia local, cualquier miembro de la iglesia puede también pedir la ayuda del presbiterio para situaciones así fuertes. Hay un proceso que seguir. Eso digo para dejarlos tranquilos, que no vamos a tomar este versículo y usarlo para manipular todo aquí en la iglesia local. Pero ahora, ¿este versículo solamente se refiere a los líderes de la iglesia? No, es un principio para todos. Para todo cristiano. Necesitamos nosotros, todos aquí, discernimiento. Discernimiento para saber cuándo algo es un secreto, es decir, cuando no es correcto hablarlo con nadie más o cuando es información pública que se puede compartir. Y aunque no es posible poner reglas fijas, y por eso hablamos de discernimiento precisamente, hay cosas que nos pueden guiar. Fíjense que hablé de información pública. Cuando la información es pública, pero verdaderamente pública, obviamente tiene audiencia más amplia. Cuando la información solamente se ha compartido entre ciertas personas, tiene audiencia más reducida y ahí se queda. Ahí se queda.
Y tal vez la pregunta más importante para tener discernimiento en eso es si la persona de quien estás hablando está presente. O si sabe y te ha dado permiso a hablar del asunto con otros. ¿Entienden? Si es así, si la persona está presente, adelante. Si la persona te ha dicho, sí, platícalo con otros, no hay problema, adelante. Si no es así, ¿por qué estás hablando de la persona? ¿Estás hablando de la persona para decir qué buena persona es? Bueno, eso está muy bien, ¿verdad? No es un secreto. Dices, ¿sabes qué? A mí me encanta hablar con tal hermano, tal hermana. Siempre que hablo con él o ellas, yo salgo animado y más enfocado en Cristo. En ese caso, pues hablo con todos de eso, no hay ningún problema, no es chisme, es positivo. Pero cuando es algo negativo, una cosa que tú has visto en una persona, que no te gusta la persona, no te gusta lo que ha hecho, hazte la pregunta cada vez, ¿por qué quiero platicarlo con otros? ¿Por qué necesitan saber? Mejor guardar el secreto. Si es algo que has visto en la persona o algo que te han dicho en confianza, guárdalo, hermanos. Ahora, si tú ves que es pecado constante en su vida y sin arrepentimiento, confróntalo. Pero tú y la persona a solas, eso no es chisme porque estás hablando cara a cara con la persona. No lo menciones a nadie más antes de confrontar a tu hermano cara a cara. Si no te escucha, trae 1 o 2 testigos. Ahí entra el discernimiento porque ¿quiénes son los testigos? ¿Verdad? No vas a pedir a cualquier persona porque no todos son confiables para tratar con esos asuntos. Muchas veces uno se acerca al liderazgo de la iglesia en este proceso. A veces es sabio hacer esta parte. Después el proceso continúa como vemos en Mateo 18. Pero en ninguna parte de este proceso hay un paso que dice, menciona el pecado a los que no están involucrados para nada. ¿Verdad? Ese paso no está. Ni para pedir oración. Ni para pedir oración. A veces pidiendo oración, estoy hablando de que tú hablas de la persona. Por favor, ora por tal hermano porque ha hecho eso. Esa es la manera más espiritual para chismear. Pero sigue siendo chisme. Tú pides oración por ti. O dices, hay una situación, no te puedo platicar lo que es, pero ayúdame a orar. Dios sabe lo que es. Pero no chismees pidiendo oración tampoco. Tú ora por la persona. Si la persona está en pecado, sigue el proceso. Pero no vayas con nadie más exponiendo el pecado que deberías guardar como secreto aún por medio de pedir oración por la persona. Y pensando otra vez en la otra parte de la definición, que participamos del chisme también escuchándolo. Igual hace la pregunta, ¿por qué quiero saber? ¿Por qué quiero escuchar eso? No te corresponde, nada que ver contigo. A excepción de ser una persona pedida a ser testigo en el proceso de Mateo 18, no tienes ninguna razón para escuchar lo que alguien comparte de otra persona que no está presente. No participes en el chisme ni escuchándolo, ni en la familia, ni en la casa, ni aquí en la iglesia. Ahora, ¿por qué nos gusta el chisme? Ya sea hablarlo, escucharlo. Ya vimos que el chismoso muestra falta de discernimiento. Después vemos que el chismoso es tentado por su carne. Ahí vamos a Proverbios 18 y el versículo 8. Si me acompañan otra vez, Proverbios 18, 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y si ven a Proverbios 26, 22, van a encontrar exactamente el mismo versículo, exactamente las mismas palabras. Proverbios 26, 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Dios inspiró el mismo versículo, las mismas palabras 2 veces dentro del mismo libro. Entonces, creo que es importante. ¿Por qué nos gusta el chisme? Aquí nos dice, es como bocado suave. Es delicioso a la carne. Nos encanta pecaminosamente pensar
y hablar y escuchar mal de otros porque nos hace sentir mejor. Es la verdad. Está mal, pero ahí está. Tenemos todavía mucha carne que lucha en contra del Espíritu. Tenemos poder divino para resistir la tentación, pero a veces no queremos. Es demasiado delicioso. Nos hace sentir bien y por eso es un hábito muy difícil de romper. Es como bocado suave, como un chocolate, si te gusta el chocolate, ¿no? Un mazapán, algo que se derrite en la boca, ¿no? Delicioso. Esa es la tentación del pecado. De hecho, así es el pecado, ¿verdad? El pecado tienta. Si el pecado realmente no fuera o no pareciera delicioso, pues no caeríamos en pecado. Parece delicioso, pero el pecado y la tentación no nos muestra que termina en muerte. Parece dulce, parece delicioso y por eso nos gusta. Pero a veces olvidamos la consecuencia. Aquí dice, penetran hasta las entrañas, hace daño profundo en ti y en otros. Si el pecado es siempre así, el pecado promete placer y nos lo da, pero es temporal. Y el momento es delicioso, es suave, nos gusta como nos sentimos, pero después, Santiago nos dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. El pecado siendo consumado da luz a la muerte. Es lo que olvidamos cuando pecamos. Cada vez que pecamos, olvidamos. Su consecuencia es la muerte. Siempre hay consecuencias amargas cuando pecamos. Es delicioso en el momento, pero amargo después. Y aun cuando no vemos consecuencias inmediatas, por lo menos pensamos, pues Cristo tenía que morir por este pecado. Y por eso es serio. Dice que es como bocado suave, pero el fin de las palabras es que penetran hasta las entrañas. Se refiere ante todo al daño que se hace a la persona de quien están chismeando. Es una herida hasta las entrañas, causa un daño muy serio. A veces es irreparable. Lo que dice una persona no es algo que se puede ignorar tan fácilmente. A veces lo que decimos tiene consecuencias permanentes. Tú puedes pedir perdón y te pueden perdonar, pero no olvidas que te afecta el resto de tu vida. Lo que el versículo enfatiza es que el chisme no causa una herida superficial, ¿no? Te cortas un poquito, ni sale mucha sangre, pues ahí está. Es diferente, no lastima mucho que alguien saca la espada y la clava en tus entrañas. Es diferente, ¿verdad? A veces olvidamos lo que las palabras pueden hacer a una persona, a una iglesia. Como el tubo de pasta de dientes, no puedes recuperar tus palabras cuando ya han salido de tu boca. La persona de quien se chismeó cuando se entera sale muy lastimada. Otras personas que ya saben lo que debería haber sido ocultado, también son cambiadas porque a veces ya sabes algo y no puedes saludar bien a la persona. La manera en la cual piensas de él o ella ha cambiado. Nos afecta a todos, es como veneno, es como sembrar semilla de una raíz de amargura que te contamina a ti y después a otros. Y no lo pensamos en el momento. No nos damos cuenta porque abrimos la boca y ya salen las palabras y tienen consecuencias permanentes. Y desafortunadamente, la mayoría de personas que salen de la iglesia salen por cosas así. Por palabras hirientes, chismes, conflictos y falta de perdón. No son problemas doctrinales muchas veces, sino palabras que penetraron hacia las entrañas y la comunión ya no es igual, no pueden quedarse, es demasiado difícil. Una iglesia casi siempre se destruye de dentro. Tenemos que proteger la iglesia de falsa doctrina de fuera, por supuesto, pero muchas iglesias sanas son destruidas por el chisme, por la lengua. Causa daño irreparable y después nada es igual. Entonces, a veces el problema es falta de discernimiento, pero a veces es como bocado suave. Somos tentados por la carne y nos gusta. Finalmente aprendemos que el chismoso debe de ser ignorado y confrontado. Que es fuerte. Pero ven conmigo en el último versículo, Proverbios 20, versículo 19. 20, 19.
El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Otra vez encontramos la misma verdad de Proverbios 11, el problema, el pecado de descubrir lo que debe estar en secreto, lo que hace chismoso. Pero este versículo va más allá, no solamente expone el pecado del chisme, sino dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Otra traducción dice, no te asocies con el chismoso. Fuertísimo. Y puede ser que no nos gusta la fuerza lo que dice, pero es muy claro. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso en práctica? Primero, tienes que poder identificar al chismoso. Por eso empezamos el mensaje con lo que es el chisme. El chisme es revelar información que no me compete a mí compartir con otros, así como ser parte del chisme al escuchar esa información. Tenemos que poder identificar el chisme y el chismoso. Ahora, ojo, no estoy hablando de andar aquí en la iglesia espiando y escuchando conversación de todos para poder confrontarlos después. Cada uno con su propio pecado. Para dejar esto muy claro. Estoy hablando de la sabiduría cristiana, de reconocer durante una conversación cuando empieza el chisme. Cuando empezamos a escuchar información que no nos corresponde. En vez de recibirlo como bocado suave para la carne, es necesario poner fin al chisme. Como vimos al principio, a veces es falta de discernimiento, y si eso es lo que tú identificas en la persona con quien estás hablando, lo propio es decir algo en un momento. Es, hermano, disculpa, pero tal persona no está aquí entre nosotros, por favor no me hables de él o ella. ¿Alguna vez has dicho eso en una conversación? Nos falta valor, ¿verdad? Y no estamos confrontando fuerte tampoco, es simplemente, hermano, por favor no quiero escuchar eso. Hermana, no queremos entrar en chisme, ¿verdad? Creo que es mejor parar esta parte de la conversación y vamos a hablar de otra cosa. Así, en amor, en humildad, suave, pero tenemos que hacerlo. Y ya termina el asunto, ya termina el chisme. Pero como digo, si vamos a hablar así, significa en segundo lugar que necesitamos tener mucho valor. Porque lo más fácil es seguir escuchando sin decir nada. Porque no quiero ofender, no quiero que la persona piense que yo soy muy espiritual y mejor que él o ella. Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios y tener el valor para decir, esto me parece chisme. Esa persona no está. Ya una conversación, dos personas, varias familias, lo que sea. Que alguien tenga el valor para decir, no. No vamos a pecar en contra de Dios, hermanos, que tengamos cuidado. No está aquí entre nosotros, que paremos de hablar. Necesitamos mucho valor. Tenemos que poder identificar el chisme, reconocer cuándo ya ha empezado. Necesitamos valor para parar la conversación. Y la última cosa que necesitamos es reconocer cuando alguien es un chismoso habitual. Porque todos podemos caer en eso. Y con palabras sabias, creo que podemos dejarlo hacer. Si tú no lo haces a propósito y no lo haces mucho y empiezas a hacerlo, alguien te confronta, no tienes razón, gracias, muchas gracias por decirme. Creo que, espero que, oro que así somos la mayoría. Pero a veces hay personas que son chismosos habituales. Y tenemos aquí un principio. No deberíamos asociarnos con estas personas. No deberíamos entremeternos, dice, con el suelto de lengua, no asociarnos con los chismosos. No deberíamos estar pasando tiempo con ellos escuchando sus chismes. Ahora, no dice que no puede haber ninguna relación nunca, ninguna oportunidad para platicar. Tiene que haber oportunidad para platicar porque tú necesitas el valor para confrontarle y decirle que es chismoso habitual. Fuertísimo, otra vez. Examínate a ti mismo para ver si no tengas una viga sale en tu ojo antes de confrontar a otro. Pero la persona debería darse cuenta, y si no se da cuenta, alguien tiene que decirle, porque si no, ¿cómo va a arrepentirse y cambiar? Necesitamos valor, hermanos. Necesitamos hablar con la persona para confrontarlo. Pero no deberíamos estar andando con esas personas todo el tiempo, porque no tienen control de sus bocas y no queremos estar escuchando lo que dicen.
Cuando la persona empieza a hablar de cosas y personas que no nos corresponden y pedimos que deje de hacerlo y no lo hace, y más que no lo hace, intenta a convencerte que no es chisme. Con esta persona no te asocias. No pases tiempo con esta persona, porque tiene que darse cuenta de su pecado. Le saludas, le abrazas, le muestras amor cristiano, pero no andes en conversaciones hasta que se dé cuenta de su pecado y deja de hacerlo. Ahora, esa es responsabilidad entonces de toda la iglesia, porque si una sola persona escuche su chisme, no va a terminar, no va a parar de hacerlo. Necesitamos que todos nosotros en nuestra iglesia estemos en el mismo canal de parar el chisme en cualquier conversación inmediatamente. Y si alguien no quiere y sigue, ya no hay comunión. Y si empieza a preguntar por qué nadie quiere hablar conmigo, pues tal vez debe pensar bien en lo que está diciendo. Como digo, si es falta de discernimiento de la persona, es más fácil. Lo mencionas, deja de hacerlo, ahí continuamos. Pero cuando es alguien habitual, eso es mucho más fuerte. La única manera para poner fin al chisme es que nadie lo escuche. Ahora vamos a resumir lo que vimos y hacer aplicaciones finales. El chisme es revelar información a otros que no me compete a mí compartir, así como ser parte del chisme y escucharlo. El chismoso peca. Debe de ser confrontado e ignorado. A veces falta de discernimiento, a veces por su carne, pero tenemos que hacer lo que Dios nos dice. De manera muy práctica. ¿Qué hacemos cuando nosotros hemos estado en el hábito de chismear por tanto tiempo que ya no nos damos cuenta que lo estamos haciendo? Dices, es buena pregunta, pastor, porque si yo no lo sé, si no me doy cuenta, ¿cómo puedo pararlo? La respuesta es haciendo caso a otros. Porque puede ser que en este momento, en este exacto momento, estás convencido que nada de eso te aplica. Estás convencidísimo. Tú no chismes. Cuando dices algo de alguien es porque tienes razón. Tienes información. Es la verdad. Bueno, aunque sea la verdad, no significa que se tiene que compartir. Pero a veces digo, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Es muy real. Necesitamos escuchar la voz de Dios, como hoy, a través de su palabra. Pero Dios también usa a su pueblo para confrontarnos y ayudarnos. Si después de este mensaje, en las siguientes semanas, hoy, en los siguientes meses, estás hablando con alguien, de repente la persona te interrumpe y dice, hermano, por favor, la persona no está, no vamos a escuchar eso. Alguien te confronta diciendo que estás chismeando, no seas defensivo. Acéptalo. Recíbelo de parte de Dios. Porque tal vez no te das cuenta y Dios está usando a tu hermano para decirte, para que dejes de pecar en contra de tu Dios y sigas más adelante en tu santificación. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Pues necesitamos valor. Si no tenemos valor para parar el chisme, estamos quitando la bendición a la persona porque sigue en su pecado, entonces no queremos eso. Si tú antes. Necesitamos mucho discernimiento para no chismear sin querer. Que tengamos mucho cuidado de que una conversación que empezó normal no se convierte en un tiempo de hablar de alguien que no está. Siempre debemos estar preguntándonos, ¿debería decir eso? ¿Debería escuchar eso? Constantemente, como filtro en el cerebro, filtro mejor para la boca. ¿Debería decir esto? ¿Debería escuchar eso? No es solamente es verdad, es necesario, es apropiado. La persona está o me ha dicho que sí lo puedo decir, si no, tiempo para hablar, tiempo para callar. Si tú no sabes si deberías escuchar lo que alguien te está diciendo, pregunta a la persona si tiene autorización de compartir la información. Pregunta si la persona de qué está hablando sabe que está hablando de él o ella. Y si no, ya. Hay mucho deseo de morbo hoy en día, ¿verdad? Se ve mucho en línea, en las redes. De hecho, las redes son una vergüenza. Ya vemos, eso es reciente, ¿verdad? YouTubers y pastores, peor. YouTubers monetizando el dolor de otros.
publicando videos que no les corresponde compartir, información que no tiene que estar compartiendo todo el mundo. Es una vergüenza, es terrible. Hermanos, si leemos algo de un pastor en otro país, conocido en México, por ejemplo, algo pasando en su familia, ¿qué hacemos? Lo dejemos a su familia y a su iglesia local. No vamos a estar escribiendo en redes lo que pensamos que pasó o publicando videos. Que tengamos muchísimo cuidado con el morbo. Pero lo mismo puede suceder aquí en la iglesia también, no solamente en redes. Empezamos a hablar de otros, de una situación de que no tenemos toda la información y no hay necesidad de hablar de eso y solamente causa daño. De manera muy práctica, a veces se pregunta si eso también se aplica en la familia. Pues primero tenemos que distinguir, creo, entre familia como matrimonio, tal vez matrimonio con hijos, y la familia extendida. Papás, hermanos, primos, tíos, sobrinos. Posiblemente hay cosas que se comparten entre cónyuges porque son una sola carne, posiblemente. Pero ¿por qué influenciar a nuestros hijos pensar mal de alguien cuando no hay razón? ¿Nos escuchan? Platicando en el coche, en la casa, en algún lugar. ¿Para qué? No deberíamos estar influenciando a nuestros hijos a pensar así. Y de hecho van a pensar más adelante, no van a entender lo que es el chisme, porque es lo que han escuchado todos los domingos en el coche regresando a la casa. O en la casa en la noche cenando. Cada domingo había escuchado chisme, y crecen y ¿qué hacen? Igual chismean. Y menos entonces con familiares fuera del matrimonio. Son de tu sangre, pero no cambia lo que es el pecado de chismear. Las mismas reglas se aplican en la familia y más cuando en la familia son hermanos en Cristo. No es excepción. Yo no tengo ninguna idea, por supuesto, de las conversaciones que ustedes tienen en sus coches, en sus casas. No estoy. No sé de lo que platican los domingos después del culto. Ni idea. Pero tengan cuidado. Porque el chisme muchas veces empieza en la casa. Lo que hemos visto hoy no solamente lo que compartimos en este edificio. Son principios para toda la vida cristiana. Digo, cuando el chisme empieza en la casa, muchas veces establecemos raíces de amargura en nuestras propias familias. Peligrosísimo. En conclusión, que recordemos lo que leemos en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Tú consideras a tus hermanos en Cristo aquí superiores a ti? Porque lo son. En el sentido de que así deberemos pensar en ellos. Cristo dijo en Mateo 7 que solamente debemos hacer esas cosas que queremos que la gente haga con nosotros, que se llama la regla de oro. Eso enseñamos a los hijos, ¿verdad? Para que entiendan, pero es para todos. ¿A ti te gustaría que otra persona estuviera hablando de ti a alguien más? Tú no lo hagas. ¿Te gustaría pensar que la gente se está enterando de mis asuntos y no tiene nada que ver con ellos? ¿Te gusta ese sentido, esa emoción? Para nada. Tú no lo hagas tampoco. Porque el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos o hermanos en Cristo. Eso Proverbios 16:28. El chisme puede apartar ovejas y puede apartar las ovejas del pastor en un instante. Se puede perder en un instante relación de años por un solo chisme. Muy triste cuando sucede. Otro proverbio dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Quieres guardarte de angustias? Guarda tu lengua. Es mi oración que este mensaje nos lleve a todos nosotros a meditar, examinarnos ante Dios y estudiar más su palabra, para que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es lo que queremos. Es el principio en resumen.
Que no usemos nuestras bocas para corrupción, para mal, para lastimar, sino que usemos nuestras bocas para edificación y para dar gracia a todos los demás. Gracia, hermanos. Y es gracia que te restringe cuando quieres saber algo que no te corresponde. Es gracia que te restringe cuando estás a punto de explotar porque quieres decir algo a alguien, con alguien. Tienes que decirlo. Es gracia que te da el valor para parar una conversación para que los dos no entren en el pecado. Gracia de Dios. Porque el chismoso peca y debe de ser ignorado y confrontado. Que Dios nos dé gracia aquí en nuestra iglesia local para hacerlo. Que hablemos de manera que edifica, que da gracia, en vez de chismear y destruir. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Hemos estudiado esos principios. Claro, Señor, pero lo difícil es ya ponerlo en práctica. Lo admitimos, Señor. Nos cuesta trabajo. Ahora tal vez es algo claro en nuestras mentes, pero ya abrimos la boca o empezamos en conversaciones con otros y nos cuesta trabajo. Señor, ayúdanos. Danos discernimiento, mucho más discernimiento, mucha más sabiduría, Señor, que nos prometes. Para que usemos nuestras bocas para el bien, para dar gracia y no para lastimar y destruir. Restringe, Señor, este pecado entre nosotros. Te rogamos que pues, no tengamos este problema, Señor. Así que podamos estar muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que escuchamos. Solamente en ti, Señor. Solamente por el poder que tú nos das. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.